¿Saben quiénes son estas dos personas? Este es Buzz Aldrin. Por poco no fue el primer ser humano en pisar la Luna. Él iba dentro de la nave espacial, el Apolo 11, que llegó por primera vez a la Luna. Y dentro de la nave espacial, los astronautas tenían diferentes tareas, diferentes cosas que hacer de acuerdo a su especialidad. Y estaba determinado que él fuera, la NASA había determinado que él tenía que ser el primero en pisar la Luna cuando tocara la superficie lunar la aeronave, la nave espacial. Pero por sus tareas dentro de la nave, él quedaba del lado opuesto a la puerta. O sea que él quedaba de este lado, de este otro lado estaba el otro astronauta y la puerta estaba de ese lado. Por ese motivo es que este hombre no pudo ser el primero en pisar la Luna. Por muy poco. Casi era el primero, pero por muy poco no fue. Este es Neil Armstrong, y creo que más o menos nos suena a todos, ¿no? Y nos suena porque específicamente este fue el primero en pisar la Luna, el primer ser humano en pisar la Luna. Este sí fue el primero, el otro por muy poquito no fue el primero. ¿Saben a quién pertenece este tatuaje? Este tatuaje dice: a 1 centímetro de la gloria. Está escrito en inglés, dice 1 centimeter from glory. En español sería a 1 centímetro de la gloria. Y pertenece a Mauricio Pinilla. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez? Por poco no hizo el gol más importante de la historia del fútbol chileno. Mauricio Pinilla es un jugador de fútbol chileno que casi hace el gol más importante. Estaba jugando Chile y Brasil en el Mundial de Fútbol del 2014, que era en Brasil. Jugaban una fase eliminatoria Chile y Brasil, y estaban empatando 1-1, terminaron los 90 minutos empatando 1-1, empezó el alargue, seguían empatando y seguían así hasta Brasil lo estaba peloteando a Chile, pero Chile de vez en cuando contraatacaba, y en uno de esos contraataques, faltando 1 minuto, este hombre pateó desde afuera del área al arco, y la pelota parecía que iba a entrar. Los que estábamos mirando el partido ya estábamos asombrados cuando salió el tiro, porque Chile le iba a ganar a Brasil, pero la pelota pegó en la parte de abajo del horizontal y no fue gol. Casi fue gol. Por muy poco no fue gol. Después terminó el partido empatado, fueron a los penales y Brasil puso las cosas en orden y le ganó a Chile como corresponde por penales. Este hombre, por muy poco, no se transformó en el jugador más importante de la historia de fútbol chileno. ¿Saben quién es el que va manejando ese auto de Fórmula 1 de hace 50 años atrás? ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién corría con el auto número 7? Carlos Reutemann, el argentino Carlos Reutemann. Esto es la carrera del año 1974 de Fórmula 1 de Buenos Aires, el Gran Premio de Buenos Aires. Carlos Reutemann todavía era relativamente joven y estaba asomando como la gran estrella de la Fórmula 1, y era la gran esperanza argentina en este deporte, si es que se le puede llamar deporte, yo no estoy de acuerdo, pero si es que se le puede llamar deporte al automovilismo, ¿no? Todos los argentinos seguían las carreras de Carlos Reutemann, porque después de algunos años era el piloto que prometía llevar a la Argentina a los primeros lugares en el mundo. En enero de 1974 se corrió el Gran Premio de Buenos Aires. La gente estaba con mucha expectativa, estaba muy entusiasmada. Él iba a partir desde el puesto número 6
en esa carrera. Tenía un muy buen auto y todos los argentinos estaban pendientes de esta carrera. Comenzó la carrera y muy pronto él se ubicó en el primer lugar. Y a medida que iba pasando las vueltas, iba sacándole más ventaja al segundo y al tercero que venían detrás de él. Cuando estaba más o menos por la mitad de la carrera, el presidente argentino es informado de que iba primero, entonces con un helicóptero va desde su lugar de trabajo hasta el ¿cómo se llama? El circuito. Y este hombre cada vez sacaba más ventaja, cada vez le sacaba más ventaja al segundo y al tercero. Pero un error técnico hizo que en una de las paradas en boxes no le cargaran combustible. Y por no cargarle combustible, o sea, con el combustible que tenía iba a llegar justo. Pero por un error técnico, en las últimas vueltas se le abrió la toma de aire, que es la parte esa que tiene ahí arriba del casco. Y eso hizo que el auto consumiera más combustible. Y faltando pocos metros para la meta, se quedó sin combustible. Y no pudo ganar la carrera. Prácticamente toda la carrera fue primero. La gente estaba muy entusiasmada. El presidente había venido a ver el gran triunfo, pero por muy poco no pudo ganar esa carrera. Después ganó algunas carreras, pero eso quedó como una marca en su historial y siempre estuvo a punto de ser campeón mundial y nunca logró ser campeón mundial. Por poco, por muy poco, no lo logró. Por poco. Todos estos, por muy poco, no lograron grandes cosas. Fueron personas muy exitosas, pero por muy poco no alcanzaron lo máximo, lo más importante. En el primer caso, en el caso de los astronautas, fue una casualidad. Podríamos decir que no fue algo que se podría haber evitado. Unos tenían una especialidad, otros tenían otra especialidad. La nave había sido hecha de esa manera y la puerta quedaba del otro lado. Dice que cuando estaban haciendo las pruebas todavía en la Tierra, dice que habían pensado, bueno, lo que puede hacer es saltar por arriba del otro astronauta y abrir la puerta, pero se transformaba en algo muy riesgoso y no valía la pena arriesgar. Quizás haya sido una casualidad. No podemos decir que hubo un error humano, no podemos decir que hubo una mala intención de nadie, simplemente que quedó de esa manera. Hoy mucha gente sabe quién fue Neil Armstrong, pero casi nadie sabe quién es Buzz Aldrin. ¿Por qué? Porque uno pisó primero la luna y el otro casi fue el primero. En el segundo caso podríamos decir que fue una imperfección. El tiro fue casi perfecto. Los que estábamos mirando eso, y aún cuando se ve esa imagen, esa foto, parece que la pelota va a entrar. Pero muy poquito faltó. Podríamos decir fue una pequeña imperfección por la cual este hombre no pudo entrar a la historia. Si se quiere, podríamos decir que una pequeña imperfección es un error evitable. ¿Por qué? Cuando se alcanza la perfección, se alcanza lo que se quería lograr. Y en el tercer caso, en el caso del automovilista, podríamos decir que fue ya un error más importante. Ya no fue que no se podía evitar. Se podía haber evitado perfectamente ese error. Y pensando en todo esto y pensando en estos personajes, yo te pregunto, ¿qué cosas importantes estuviste cerca de lograr en tu vida y por poco no las conseguiste? ¿Qué cosas importantes pudiste haber alcanzado en tu vida? ¿Qué logros importantes y no los obtuviste? Quizás no sean logros tan importantes como los que estuvieron a punto de conseguir estas personas, pero seguramente cada uno de nosotros tendremos un casi en nuestra vida, ¿no? Seguramente cada uno de nosotros tendremos algo que estuvimos a punto de lograr y nos faltó muy poco para lograrlo. Las cosas que casi logramos pero no logramos, algunos, como yo, por ejemplo,
No nos gusta hablar mucho del tiempo porque de alguna manera es una frustración de que estuve muy cerca y no lo pude conseguir, ¿no? Casi como que uno no quiere recordarlas, pero están ahí en la memoria. Y yo cuando estaba preparando todo esto me vino a mi mente mis casis y yo trato de no recordarlos. Algunos no queremos ni hablar del tema porque nos genera alguna decepción. Nos faltó muy poco para alcanzar eso y nos genera cierta nostalgia el no haberlo alcanzado. Y parecería como que va pasando el tiempo y nos queda ese gusto amargo de decir, por muy poquito no lo logré, pero siempre queda el tonto consuelo de decir, estuve muy cerca de algo importante. Y ahí surge otra pregunta. ¿Para qué sirve el estuve muy cerca? ¿Sirve para algo el estuve muy cerca? ¿Para qué sirve el consuelo, podríamos decir, el consuelo moral de decir me faltó muy poquito para conseguirlo? Yo creo que para nada, lamentablemente no nos sirve para nada. Igual en el caso de estos hombres eran cosas terrenales, ¿no? Las que iban a alcanzar. Eran cosas, no eran cosas, vamos a decir, ellos fueron exitosos igual en su vida. Y eran cosas terrenales. Ahora, el problema es cuando por poco o casi no alcanzamos cosas que pueden ser eternas. Porque no alcanzar algo terrenal por poco se termina en esta vida. Pero no alcanzar logros eternos, logros que tienen que ver con la vida eterna, eso nos va a durar para siempre, no solamente esta vida, sino que nos va a durar por la eternidad. Y hoy quiero que podamos ver a un hombre que se perdió una gran oportunidad en su vida, una oportunidad no de logros terrenales, sino una oportunidad de logros eternos en su vida. Y yo creo que este hombre, hasta el día de hoy, en su lugar, que no es el paraíso, cada vez que se acuerda de ese momento, se debe estar preguntando por qué no tomé esa decisión. Y les cuento qué fue lo que pasó. El apóstol Pablo estaba siendo juzgado en Jerusalén. Estaba siendo juzgado ante gobernantes muy poderosos. Allí estaba el rey Agripa, estaba Festo y estaba el gobernador Berenice. Eran hombres muy, pero muy poderosos. Y Pablo tenía que defenderse de las acusaciones de los judíos delante de ellos. Y Pablo empezó a presentar su defensa y aparte de presentar su defensa, les testificaba, porque así era Pablo. Presentaba su defensa ante los gobernantes y mientras se defendía les estaba testificando. Es que para eso Dios lo había llamado a Pablo. Dios le había dicho a Pablo, a Saulo, que lo estaba llamando para presentar el nombre de Dios delante de gobernantes y personas importantes. Y él lo estaba cumpliendo. Y en ese momento que estaba haciendo su defensa delante de estos grandes gobernantes, se da cuenta que el rey Agripa estaba entendiendo lo que él estaba diciendo y que había un deseo de abrir su corazón a Cristo. Y en ese mismo lugar, en ese mismo juzgado donde estaban los tronos de esos gobernantes y estaba el lugar del acusado y estaban los otros testigos de ese juicio, en ese mismo lugar, nos narra Hechos capítulo 26, versículo 27, lo que le dice Pablo al rey Agripa. Y Pablo le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? ¿Crees lo que dice la Biblia? ¿Crees quién fue Cristo? ¿Crees lo que habían profetizado de Cristo? Y le dice, yo sé que crees. Yo sé que crees. De alguna manera Dios le había revelado, le había mostrado que este hombre estaba creyendo. Y en el versículo 28 dice, entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera a Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino todos los que me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy. ¿Qué dijo Agripa? Por poco.
Por poco estoy decidiendo no ser cristiano. Por poco no estoy tomando la decisión que vos me planteás en este momento. Por poco no lo estoy haciendo. ¿Cuánto le faltó a Agripa para ser cristiano? Poco. Casi doy ese paso. Y en esta mañana a mí me gustaría compartir 2 preguntas, nada más con ustedes, para que cada uno pueda contestarlas para sí y cada uno pueda tomar la respuesta y pueda decidir de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y la primera es, ¿cuánto te falta para ser cristiano? ¿Ya tomaste una firme decisión para seguir a Cristo? ¿Todavía hay dudas en tu corazón? ¿Todavía hay dudas en tu mente? Yo no pregunto si crees en Dios o si no crees en Dios. No pregunto si crees en Cristo o si no crees en Cristo, porque el tema no es creer en Cristo, porque no alcanza con el creer. En Santiago capítulo 2, versículo 19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. O sea que hasta los demonios creen en Cristo, también creen en Dios. O sea que no alcanza con el creer. La Biblia nos enseña que tenemos que dar otros pasos. Ningún demonio va a ser salvo. O sea que no alcanza con el creer, sino que hay que dar otros pasos para ser cristiano, para ser un hijo de Dios. El tema es reconocer a Jesucristo como mi Salvador. El tema es reconocer que yo soy un pecador y que como pecador necesito el perdón de Dios. Reconocer que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Aceptar que ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz por mis pecados, aceptar que esa sangre que derramó Cristo en la cruz es la que limpia mis pecados. El tema es abrir mi corazón a Cristo y decidir definitivamente seguirle a Él. Decidir ser un discípulo de Cristo y tratar de vivir como Cristo nos enseñó y entregar el control de mi vida a Cristo definitivamente. Y esta es una decisión que la toma cada uno. Y ante esta decisión Pablo lo enfrentó a Agripa. Y Agripa tenía que tomar la decisión en ese momento. A Cristo no hay que creer en Cristo, hay que creer y tomar decisiones después. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo 20, nos explica cómo se vive esta vida cristiana. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Todo lo que yo vivo en mi vida, lo que vivo en la carne, lo que vivo en esta vida, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no hago lo que a mí me parece, sino que vivo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pablo dice, yo un día tomé la decisión de creer en Jesucristo, tomé la decisión de vivir con Cristo y lo confirmo viviendo de esta manera. Y en mi mente no entra ninguna otra forma de vivir. No vivo como le parece a los demás, no vivo como vive la sociedad, no tomo la forma de vida de esta sociedad, sino que vivo de acuerdo a lo que Cristo me enseñó. Por eso la primera pregunta en esta mañana es, ¿te falta algo para ser cristiano? ¿Crees en Cristo y su sacrificio en la cruz? ¿Entendiste que sos un pecador y que necesitas el perdón de tus pecados? ¿Entendiste que el único camino al perdón es aceptando a Cristo como tu Salvador? ¿Hiciste alguna vez una oración de entrega a Cristo pidiendo perdón por tus pecados? Con la mente dice la palabra de Dios que se cree, pero con la boca se confiesa el que creo en Cristo. Por eso es necesario hacer una oración delante de Dios. Y Dios quiera que nunca nos pase lo de Agripa, que por poco, que ninguno de los que estamos acá, ni los que están escuchando este mensaje a través de las redes, que nunca nos pase que por poco no lleguemos a tener esta gran bendición de la salvación de Dios. A veces me pregunto si la respuesta a todas estas preguntas es sí, en todos los que venimos a la iglesia. Hace un tiempo le pregunté a alguien si era cristiano y me dijo que sí.
Y le pregunto, ¿por qué sos cristiano? Y me dice, porque creo en Dios. Le digo, bueno, la Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan delante de Dios. Es que nosotros necesitamos confesar a Cristo. Si te falta dar este paso de hacer una oración, de pedirle perdón a Dios por tus pecados, hoy es el momento de hacerlo. No dejes pasar mucho tiempo más. Dios quiera que ninguno de nosotros seamos una Agripa, que nos tengamos que arrepentir de no haber dado este paso de fe. Y si tenés alguna duda en cuanto a esto, después del culto podemos hablar. La segunda pregunta que quiero plantearles en esta mañana es ¿cuánto te falta para dar pasos de crecimiento en tu fe? Y esta es la segunda pregunta y es tan importante como la primera, porque la vida cristiana es una vida, como siempre digo, de crecimiento, de dar pasos hacia adelante, de avanzar hacia Cristo. Y te pregunto, ¿ya diste algún paso de crecimiento en tu vida cristiana o te conformás con venir a la casa de Dios y sentarte todos los domingos y escuchar, cantar, escuchar, orar e irte? La vida cristiana tiene que ser una vida de crecimiento y tiene que ser una vida de triunfos. Y es una vida de triunfos aún en los momentos difíciles, aún cuando parece que fracasé, aún cuando parece que las cosas van mal, también se triunfa en la vida cristiana permaneciendo fieles al Señor. Saben que Jesús ilustró la necesidad del crecimiento con una parábola. Si de repente los que escuchan por primera vez la palabra parábola o no tienen muy claro, es una metáfora o es un cuento que tiene una enseñanza, ¿no? Y Jesús hizo esta parábola y habló de un sembrador que salió a sembrar semillas y dice que algunas de esas semillas cayeron por el camino y esas semillas se perdieron. Esas semillas no germinaron, no crecieron, no dieron fruto. Otras cayeron en pedregales. Pero dice que hay otras semillas que le sucedió lo siguiente. Lucas capítulo 8, versículo 7. Otra parte de las semillas cayó entre espinos. Y los espinos que nacieron juntamente con ella, alrededor de ella, la ahogaron. Una parte de las semillas cayó entre espinos. Y esos espinos ahogaron a esa semilla. Y Jesús explica lo que son estas semillas que cayeron entre espinos y se ahogaron en el versículo 14 del capítulo 8 de Lucas. Dice, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Estas son las personas que dan ese primer paso de creer en Cristo, de entregar su vida a Cristo, de confesar a Cristo, hacen una oración de entrega y empiezan la vida cristiana y empiezan a crecer un poquito, pero se ahogan, porque no se proponen dar más pasos de crecimiento. Las situaciones de esta vida, las preocupaciones de esta vida, empiezan a ahogar a esta persona. Y uno de repente le pregunta, y bueno, ¿cómo van tus cosas? Y ahí, llevándola, más o menos. ¿Y cómo va tu vida espiritual? Y a veces algunos dicen claramente, tengo algunas faltas. Reconozco que hay algunas cosas que no están bien en mi vida. Pero lamentablemente en algunos casos cuando nos dicen tengo algunas faltas, hay cosas que no están bien en mi vida, tampoco vemos un entusiasmo para cambiar la situación. No vemos un entusiasmo para decir esto lo voy a mejorar. No vemos un entusiasmo para decir, bueno, quiero que haya cambios en mi vida, para estar cada vez más cerca de Cristo, para estar cada vez más cerca de lo que Dios quiere. Queridos, esta es la característica de la iglesia en el siglo XXI. Cuando hablo de la iglesia evangélica en general en todo el mundo. Es una iglesia que ha crecido mucho en número de personas, pero que de repente no ha tomado pasos firmes de crecimiento en el Señor.
Aún en nuestro país, que es un país conocido mundialmente como un país ateo y un país agnóstico, incluso en nuestro país la iglesia ha crecido. Prácticamente que en este siglo hemos duplicado la cantidad de cristianos evangélicos. Hemos pasado del 6% a casi el 12%. Sin embargo, en este crecimiento vemos lo mismo que está pasando en diferentes lugares. Es que somos cristianos, damos ese paso de fe, hacemos una oración de entrega, confesamos a Cristo, pero no tenemos mucho crecimiento. Y lamentablemente la iglesia del siglo XXI es una iglesia que tiene semillas, pero que no crecen mucho y que no llegan a dar mucho fruto. ¿Y por qué no crecen? Porque Jesús dijo claramente en el versículo 14, la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, porque no nos podemos quedar a vivir en la iglesia, nos vamos en algún momento de la iglesia, pasamos de la puerta para allá cuando termina el culto, dice, yéndose, son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres y no llevamos fruto. El seguir la corriente de este mundo, pasamos la puerta y seguimos la corriente de este mundo, seguimos las costumbres de este mundo y nos vamos estancando en nuestra vida espiritual. Y ya no pensamos que lo importante es crecer espiritualmente, porque cuando pasé la puerta y llegué a mi casa tengo 10.000 problemas, o tengo otras cosas que entretenerme y distraerme, o tengo otros planes, y se transforman en cosas muy importantes mis afanes en este mundo, en las riquezas de este mundo, los placeres que puede dar este mundo, o el querer alcanzar tal cosa en este mundo, y queda en segundo plano el crecimiento espiritual. Por eso, mi hermana, mi hermano, es peligroso ser de los cristianos que se dejan ahogar por los afanes de nuestra época. Por eso te pregunto, ¿es importante en tu vida el crecimiento espiritual? ¿Qué importancia le das en tu vida al crecimiento espiritual? ¿Es importante en tu vida el crecer en el conocimiento de Cristo? La única forma que hay de crecer en el conocimiento de Cristo es proponérmelo en mi vida. Es decir, yo tengo que tener esta prioridad en mi vida. La única forma de crecer espiritualmente es proponernos metas espirituales. Por eso, yo dije que iba a hacer 2 preguntas, ya veo como 20 preguntas. 2 preguntas principales, las otras son complementarias. ¿Cuál es tu meta espiritual para este año? Y no para que la contestes en voz alta, es para que te mires a vos mismo y te digas, este año me he propuesto tal cosa, o este año todavía no me he propuesto nada. Bueno, hay tiempo, quedan casi 11 meses. Sería bueno que nos propongamos algo antes de que lleguemos a fin de mes y nos van a quedar 10 meses y medio para poder alcanzar esa meta. ¿En qué cosas te propones crecer espiritualmente en este año? Yo he pensado algunas cosas, pero pueden haber algunas más. Y quizás alguna de las metas que te podés proponer en este año sea aprender más de la Biblia. Es una buena meta. Este año, si Dios quiere, vamos a seguir con los estudios bíblicos que hemos comenzado el año pasado. Y si Dios quiere y hay personas interesadas, vamos a comenzar con nuevos grupos. Y sería bueno que podamos tener el deseo de crecer en estos estudios, que los vamos a hacer entre semana. Capaz que otra meta puede ser testificarle a un número determinado de personas cada semana. Esto me gusta también, decir esta semana voy a testificarle, o sea, decir cada semana del año voy a testificarle por lo menos a 3 personas, 5, a 10. Es una linda meta que nos podemos proponer también. Quizás otra de las metas que nos podemos proponer sea leer varios libros de la Biblia o leer toda la Biblia a lo largo del año. Ustedes saben que para leer toda la Biblia a lo largo del año se necesita leer 3 capítulos por día. Leyendo 3 capítulos por día se completa el leer toda la Biblia y es algo que nos puede hacer muy bien también. Otra meta puede ser aprender a tocar un instrumento para servir al Señor dentro de la iglesia. Es algo bueno. Otra meta puede ser inscribirme en algún seminario para enseñar o predicar la palabra de Dios.
Yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es sustituir al pastor, entonces sería una buena meta que algunos se lo propongan también. Pero no, hay tantas formas de servir a Dios y tantos lugares, y el Señor mismo lo dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. También puede ser prepararte para alguna tarea misionera, es una excelente forma también. Hay tantos lugares que no se ha llegado todavía con la palabra de Dios. Quizás sea venir a todos los cultos, es una buena meta también. Poder estar los domingos, los miércoles, las reuniones de damas, en el caso de las damas, las reuniones de hombres en el caso de los hombres, las reuniones de jóvenes en el caso de los jóvenes. Quizás bautizarte, es una linda meta también espiritual para aquellos que todavía no han dado el paso del bautismo. No sé, yo paré en bautizarte porque no me daba más para poner cosas, pero cada uno puede pensar cuál es la meta espiritual que puede tener para este año. Mi hermana, mi hermano, lo importante es que no te quedes atrapado en los afanes de este mundo. Lo importante es que los afanes de este mundo no ahoguen en vos el deseo de crecer espiritualmente. Yo sé que es necesario atender nuestro trabajo secular, si no, no comemos. La Biblia también enseña, el que no trabaje, que no coma. Es cierto, tenemos que prestarle atención a eso. Tenemos que atender a nuestra familia. Tenemos que tener un tiempo de diversión y un tiempo de descanso. Todo eso es necesario y es muy importante. Pero lo más importante es nuestro crecimiento espiritual y aumentar nuestro conocimiento de Cristo. ¿Qué pasos vas a dar en este año? ¿Qué metas te propusiste o te podés proponer? Miren, yo creo que estamos creo firmemente, y no lo creo yo solo, lo creen muchos personas que han estudiado mucho más que yo la Biblia, que estamos en el último tiempo y que estamos muy cerca de la segunda venida de Cristo. Y la Biblia identifica a la iglesia de la última época, antes de la venida de Cristo, la identifica con la iglesia de la Odisea. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22, se nos habla de esa última iglesia, de esa última etapa de la iglesia de Dios. Y en esta iglesia de la Odisea, que le podríamos llamar de esta manera, Cristo le escribió una carta, y le escribió una carta donde habla de diferentes cosas. Estas cartas que están en el Apocalipsis son cartas que fueron para iglesias de la época en que fue escrita, allá por el año 100, y son cartas que fueron escritas proféticamente para diferentes etapas de la iglesia de Dios. Y esta fue escrita, yo creo que para nuestra época. Y una de las características que tenía esta iglesia está en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. Y dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. A estos cristianos Dios los está definiendo como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Le está hablando a los cristianos, Ahora dice, esto es como los veía Dios, pero ¿cómo se veían ellos? Soy rico y no necesito nada. Quizás no está hablando solo de la riqueza económica, sino que está hablando de otro tipo de evolución que han tenido estos cristianos. Por eso dice, no necesitamos nada. La iglesia es la iglesia de nuestra época, en nuestro país y en todas partes del mundo, es una iglesia con muchos más recursos que las iglesias de años atrás. Es una iglesia que ha evolucionado en su forma de predicar, es una iglesia que utiliza todos los medios que hay para predicar, es una iglesia que en muchos lugares, no es el caso de nuestro país, pero que en muchos lugares tiene una influencia muy grande en los gobiernos, hasta el punto que hay muchos presidentes hoy por hoy cristianos y que incluso predican. Es una iglesia que ha crecido mucho y que se ha enriquecido en todo. Y a veces parecería como que esta iglesia no necesita nada. Y parecería como que estamos completos. Pero Dios nos ve de otra manera. A veces pensamos que esta iglesia
es la mejor época de la historia de la iglesia. Ya no es como esa iglesia, no sé si la familia Ingalls, no sé si se acuerdan de la época de la familia Ingalls. Algunos no ni idea. Yo a veces hablo de estas cosas y yo sé que algunos ni idea lo que puede ser. Pero después le preguntan a sus abuelos, sus bisabuelos y les pueden enseñar qué era la familia Ingalls, ¿no? Pero era una serie que yo no sé si no era como castigo que mis padres me hacían mirar, que narraba las vivencias de una familia campesina en Estados Unidos, que era una familia muy pobre, pero muy cristiana, había un alto contenido de cristianismo dentro de la serie. Y mostraban la iglesia, y mostraban las vivencias que habían en la iglesia, y mostraban lo empobrecida que era esa sociedad. Después, si quieren torturarse un poco, pueden ver en YouTube, hay muchas cosas que muestran de esta serie. Pero ya no somos esa iglesia pobre, ya no somos esa iglesia prácticamente intrascendente para la sociedad. Ya la iglesia ocupa un lugar importante, a tal punto que en las épocas electorales muchos miran también a las iglesias a ver qué pueden sacar de ellas. Miren, yo estoy seguro que estamos en la época más disfrutable de la historia, porque tenemos todo a nuestro alcance. Podemos con una computadora, con un teléfono, ver cualquier lugar del mundo, disfrutar cualquier imagen, sentir cualquier sensación, y las cosas van avanzando cada vez más. Y estamos también en esa época en que los cristianos decimos no necesito nada. Estoy completo, me he enriquecido. Gracias a Dios no soy la iglesia de hace 200 años atrás. Pero Dios ve a los cristianos de nuestra época y percibe que es una iglesia que no sabe, que es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Que no nos pase como a los cristianos que tenían todo para crecer, como esa semilla, pero que los afanes de este mundo, los afanes de esta vida, los ahogaron. ¿Qué metas espirituales tenés para no dejarte ahogar por los afanes de este mundo? ¿Cuánto te falta para dar pasos de crecimiento en tu vida espiritual? Lo único que te pido es que por poco, por no tomar una decisión de dar un paso de crecimiento, por poco no te ahoguen las preocupaciones de esta vida y no te ahoguen las preocupaciones de este mundo. Por poco. El tema de hoy es por poco. Por poco vimos dos situaciones de personas, algunas situaciones de personas que casi viven lo mejor. Por poco Agripa no tomó la decisión de seguir a Cristo. Yo creo que Agripa en el infierno, cada vez que se acuerda de ese momento, ¿vieron que hay un versículo que dice que allí será el lloro y el crujir de dientes? Yo creo que cuando Agripa se acuerda de ese momento en que no dio ese paso de fe, los dientes le deben de hacer, debe crujir esos dientes por no haber tomado esa decisión. Y a veces pienso, ¿por qué Agripa no tomó la decisión en ese momento? Quizás no tomó la decisión porque habían otros gobernantes ahí, habían personas importantes y le daba vergüenza. ¿Cómo yo siendo un rey voy a creer en estas cosas? ¿Cómo yo siendo alguien tan importante, cómo yo que estoy tan instruido, voy a creer en esto? Esto es para los débiles, para los que no, para los que necesitan. Mirá, mi amigo, mi amiga, mi hermano, mi hermana, que nada ni nadie te limite de entregar tu vida a Cristo. No tengas nunca vergüenza de lo que puedan pensar los demás. No tengas nunca vergüenza de lo que puedan decir los demás. No te pierdas la bendición de ser un hijo de Dios por lo que puedan pensar otros.
Esa fue la primera situación, la de Agripa. La segunda situación es la de la semilla, que la ahogaron los afanes de este mundo. Proponete metas espirituales. Si ya diste ese paso de conocer a Cristo como tu Salvador, lo que viene ahora es proponerte metas espirituales. Empezá a crecer. Ahí puse otra vez todas las cosas que te dije anteriormente. Pero quizás hay otras. Proponete metas espirituales. Es la forma de que los afanes de este mundo no te ahoguen el crecimiento en Cristo y el saber más del Señor. Que el Señor nos bendiga y que podamos seguir creciendo y que este año sea un año de proponernos metas, de hacer todo lo posible por alcanzarlas y que al terminar el año podamos ver a dónde nos llevaron esas metas que nos propusimos. A veces hasta nos asombramos de dónde nos llevan esas metas que nos propusimos al principio de año. Que el Señor te bendiga.